Regresamos con más de Democracia en 20. Por supuesto que muy interesante esta plática que tuvimos la oportunidad de tener con el maestro Montaño, ver la fiscalización desde la perspectiva nacional, pero sobre todo yo creo que aquí hacer yo hago un paréntesis aquí muy rápido de todas estas pláticas que tuvimos, que la fiscalización no es enemiga de los partidos. Yo creo que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, ni de las personas que lógicamente tienen esa obligación de declarar los recursos que se utilizan, los recursos públicos que se utilizan, ¿no? La fiscalización es una manera de transparentar los recursos que son del pueblo, ¿no? Los recursos que el mismo, a través de los impuestos, nos dan. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Así es, de tal manera que fue muy interesante esta plática y de gran relevancia, como también importante saber en su momento a dónde íbamos a votar. Sabemos que en este año electoral en el que estamos todavía, hubo una reforma, hubo una distritación nacional en donde Tabasco, por supuesto, salió, en el caso de Tabasco hubieron 21 distritos, se procuró que fueran los distritos por municipio para tener una mejor distritación, ubicación y sobre todo que las secciones electorales fueran lo más parejas posibles, ¿no? Y para esta información, el licenciado Jorge Alberto Zavala Frías, que es el secretario ejecutivo de este instituto, tuvo a bien darnos una plática referente a la distritación electoral. Y esto fue lo que nos dijo. Establece que Tabasco va a contar con 21 distritos electorales locales. Entonces tenemos esa premisa, tenemos esa base, no nos podemos mover de ahí. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues tenemos, según el censo, más de 2.400.000 habitantes en Tabasco. Entonces ahora tenemos que ver esos 2.400.000, cómo los podemos integrar dentro de los 21 distritos electorales. Y ese es el trabajo fino que se hizo, que se construyó con los partidos políticos, y que en el mes de junio del 2022 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral declara válido estos ejercicios ya de reacomodo de la distritación electoral local. ¿Va a tener modificaciones? ¿Va a tener cuestiones innovadoras? Sí, la distritación para Tabasco mantiene una característica que por primera vez vamos a tener en su conformación política electoral un distrito totalmente indígena. Esto es también en cumplimiento al mandato constitucional y a los lineamientos que emitió el propio Instituto Nacional Electoral. Pero también cambia la numerología de los propios distritos electorales. Por poner un ejemplo, el distrito 1 en el proceso pasado era el municipio de Tenosique y Balancán. Okay. Para este proceso, ese distrito va a ser el distrito 21, por poner un ejemplo en cómo se fueron moviendo estas numeraciones de distritos. Otro ejercicio que resultó tomando en consideración también la opinión del órgano electoral local era que el municipio de Centro compartía con otros municipios para hacer distritos electorales. Eso traía una complicación importante en materia de organización, de logística, de cómputo, y se preferenció buscando que los parámetros de integración poblacional mantuvieran ese equilibrio, y por lo tanto para esta elección y para la siguiente elección, porque esta distritación tendrá vigencia de 10 años, Tabasco tendrá que revisar posiblemente este dato de INEGI. El municipio de Centro pues va a tener sus 6 distritos integrados con población neta. ¿O este distrito es indígena? Fíjate que esto, Félix, fue una cuestión muy importante, porque desde el principio podríamos pensar que Tabasco o los municipios indígenas predominantemente pudieran haber alcanzado esta característica y haberse postulado o designado como un distrito indígena, a lo mejor más de Centla, y pudiéramos pensar en la población característica y tradicional que conocemos en el municipio de Nacajuca. Es una población altamente indígena. Otra población altamente indígena es Tacotalpa, Tamulté de las Sabanas, que integra el municipio de Centro. Pero el factor que determina esto fueron los criterios que estableció el Instituto Nacional Electoral, que todas aquellas distritos que tuvieran más del 40% de población indígena automáticamente se podrían construir en un distrito electoral. ¿Qué pasa en el caso de Centla?
Centla por sí solo alcanzó más del 80% de población indígena. Esto no lo determinó el Instituto Nacional Electoral, esto lo determinó la cifra del Censo de Población y Vivienda que nos entregó el INEGI. Y por lo tanto, aplicando estos criterios, se establece esta base de que pues, es un distrito que se acomoda y queda como tal. ¿Por qué Nacajuca no queda como un distrito indígena? Porque Nacajuca tiene un contrapeso urbano, que es Pomoca, que es la selva, que es la brisa, que son todas esas zonas que están altamente pobladas, y entonces le meten un contrapeso a la zona indígena del municipio. En el caso de Tacotalpa, su población, si bien es cierto, hay una parte que es indígena, no alcanza el 40%, anda como por el 18 o el 20% de población indígena, y el indicador no daba para que estos se consideraran como tal. Esos fueron los elementos. Entonces, a raíz de estas disposiciones es que se emite pues ya el acuerdo del Consejo General, quedan firmes los distritos, y ahora pues la tarea sustantiva, fuerte, intensa que tendremos que hacer, tanto el Instituto Nacional Electoral, porque para esto quiero decirles que el Instituto Nacional Electoral también dentro de su conformación distrital, que son 6 distritos electorales, tiene un distrito indígena. Y el Distrito Indígena Federal, perdón que me salga tantito del tema, pero pues como... No, pero es importante claro, señalar las dos cuestiones, ¿no? Porque pues, al final de cuentas la ciudadanía va a votar por elecciones federales y por elecciones locales. Y secretario, explíquenos realmente por qué es importante que la ciudadanía conozca su distrito. Pero permítame tantito. Claro, pero les comparto, el Distrito Indígena del Distrito Indígena Federal es el Distrito 5. ¿Por qué el Distrito 5? Porque lo integra Centla, Nacajuca, Jalpa y Paraíso. Okay. Entonces, esto pues la población ya sumada en un distrito federal pues da esta connotación. Esas son las dos grandes. Ya cumplen con ese requisito. Ya cumplen con ese requisito. Fue muy interesante escuchar lo que el maestro Zavala, quien es secretario ejecutivo de este órgano electoral, nos compartió acerca de la nueva distritación, la cual va a estar vigente durante 10 años, y un dato muy interesante también es que en esta nueva distritación hubo un distrito indígena, el cual fue en Centla, y este fue muy importante para aplicar las acciones afirmativas que en las que se dieron pues las candidaturas para este proceso electoral. Y bueno, también para continuar con el recuento de este podcast, tuvimos también de invitada, Félix, a la licenciada Elizabeth Tapia Quiñones, quien es la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, delegación aquí en Tabasco. Y bueno, sabemos que estas dos instituciones, si bien coinciden en muchas cuestiones que tienen que ver con la organización de las elecciones, sabemos que este órgano se encarga de las elecciones federales, y ella nos vino a hablar sobre las atribuciones que tiene este instituto y hacer la diferencia entre lo que hacemos de la organización en el ámbito local, en el IEPC Tabasco, y de lo que tiene que ver con el INE en el estado de Tabasco. Vamos a escuchar lo que ella nos dijo. Bueno, desde el 2014, porque antes del 2014 no era así, hubo una distribución que el legislador incorporó a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde le dio atribuciones claras al Instituto Nacional Electoral, tanto para las elecciones federales como para las elecciones locales. Entonces, a la fecha de hoy nos involucramos en todos los procesos electorales, sea para cargos locales o para cargos federales, pero dependiendo de la naturaleza del cargo que se va a elegir, pues las funciones van cambiando, y hay cosas que le pueden tocar al IEPC y hay cosas que le pueden tocar al INE. Por ejemplo, cuando hablamos de procesos electorales, tanto federales como locales, siempre el INE, es decir, sea para cargos de gobernador, de ayuntamiento, de diputaciones locales, siempre el INE va a ser responsable de la capacitación electoral. Nosotros integramos las mesas directivas de casilla, hacemos el sorteo que le llamamos insaculación, es el INE quien visita a la ciudadanía, quien lleva la información para quienes van a ser funcionarios de mesas directivas de casilla, tanto de la elección federal como de la elección local. Es decir, nosotros tenemos que enseñarles cómo contabilizar y cómo clasificar los votos también de la elección local, que si hay una coalición para una diputación local, que si hay un candidato independiente para algún ayuntamiento. Ese registro tenemos que pedírselo al IEPC para que nos lo proporcione y nosotros poder capacitar a cada uno de los funcionarios de mesa directiva de casilla respecto de la votación que van a recibir.
No, esa es una de las funciones. Nosotros los capacitamos a partir de información nuestra y también a partir de información que nos proporciona, en este caso el IEPC, pero en general los organismos públicos locales respecto de temas muy importantes que con los que estuvimos informando a la ciudadanía en Democracia en 20, con grandes invitados del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y también tuvimos invitados del INE nacional y del INE local, Félix. Así es, Marta, tuvimos la oportunidad de tener a estos funcionarios y funcionarios que la verdad nos dieron información bastante interesante para la ciudadanía, pero sobre todo también fueron informaciones medulares para llevar a cabo este proceso electoral. Y bueno, pues desafortunadamente también, como lo que todo inicia tiene que terminar, el día de hoy se nos ha terminado el tiempo de este resumen de lo más interesante, de lo más relevante de este proceso electoral. Así es, Félix, pero esto no acaba aquí porque todavía tenemos mucha información que vamos a presentar en el siguiente episodio. Y bueno, vamos a invitar a la ciudadanía a que nos continúe viendo en todas las plataformas digitales que tenemos en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en las redes sociales institucionales. Y por supuesto también a través de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de TV UJAT en su canal 35.1 y Radio UJAT a través de 96.1 de su frecuencia modulada. Así es, así que no dejen de visitarnos, pueden vernos en todas las plataformas digitales a la hora que ustedes quieran, a la hora que tengan tiempo, pueden consultar las redes sociales IEPC Tabasco, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, estamos en Spotify y por supuesto también en YouTube. Pues bien, Marta, esto fue Democracia en 20, diálogos que construyen ciudadanía.